Buenas tardes a ustedes, bienvenidos al Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia. Mucho gusto, Buenas soy tardes. el abogado Alexander Fernández, Buenas tardes. conciliador de la universidad. Mucho gusto, Yanira Escobar Malpica. Gracias. Mucho gusto, Valentina Sánchez Salas. Gracias, muy gentiles por haber venido, les agradezco su asistencia a la presente audiencia. Para continuar con la audiencia, para dar inicio a la audiencia, pues vamos a pedir el favor de que para dar el mejor ambiente conciliatorio a la presente audiencia y llegar a la posibilidad de obtener acuerdos, tengamos presente que nos abstengamos de contestar los celulares, y si los pudiesen apagar sería mucho mejor. Igualmente les recuerdo que se realizarán las intervenciones en su debido momento por parte de cada uno de ustedes, y esas intervenciones van a ser de una manera organizada, alternada y respetuosa. Para dar inicio a la audiencia, les voy a solicitar sus documentos de identificación, por favor. Aquí está el mío. Gracias. Gracias. Entonces, dando inicio a la presente audiencia, constatamos que asiste la señora Valentina Sánchez Salas como convocante y la señora Yanira Escobar Malpica como convocada a la presente audiencia. En el entendido de que las partes fueron debidamente notificadas para asistir a la audiencia, la señora Valentina, nuevamente repito, como convocante, y la señora Yanira como convocada, damos inicio a la presente audiencia hoy 2 de junio del año 2020, siendo las 2 de la tarde. Voy a hacer una explicación del papel del conciliador. Mi papel aquí es, yo fui seleccionado por la universidad a raíz de la solicitud que presentó la señora Valentina Gómez, Valentina Sánchez Salas. Fui seleccionado a raíz de esa solicitud para ser el conciliador de ustedes en esta audiencia de conciliación. Quiero dejar de presente que no existe ningún tipo de relación entre ninguna de las partes, ni personal ni laboral, y mi papel es un papel neutral y es un papel de mediador para que ustedes lleguen a encontrar el mejor tipo de acuerdo que beneficie a ambas partes y que puedan solucionar el conflicto pues, que se trae hoy aquí a esta audiencia de conciliación. También les quiero poner de presente que la mejor forma de solucionar sus conflictos es a través de este medio de conciliación, de la audiencia de conciliación, pues porque aparte de que no tienen que verse abocados a un proceso largo y tedioso que puede significar patrimonialmente mucho más para las partes, que sería acudir a un juez civil para solucionar este conflicto, este espacio de la audiencia de conciliación es el mejor espacio para que ustedes aprovechen y puedan llegar a uno de los mejores acuerdos que pueden llegar acá de una manera rápida y de una manera pues que no va a significar más gastos a cada una de las partes. Les quiero hacer una advertencia frente a la confidencialidad de lo tratado acá, de lo que se diga acá en estas audiencias de conciliación, tanto por mi parte como por parte de ustedes, goza de una reserva de confidencialidad, cual quiere decir que en un eventual proceso civil, nada de lo que se diga acá, de lo que se admita por alguna de las partes o de lo que sea confesado por alguna de las partes, puede ser usado como prueba en un eventual proceso civil ante un juez. Entonces, esa es una reserva que la ley le otorga a este tipo de audiencias de conciliación. Bueno, quiero también ponerles de presente que la audiencia de conciliación busca resolver el problema de una forma adecuada, como ya lo habíamos dicho, que surge entre ustedes mediante el presente acuerdo de conciliación.
Si llegamos a un acuerdo, si las partes llegan a un acuerdo, vamos a firmar un acta de ese acuerdo de conciliación. Esa acta tendrá unas consecuencias legales, que lo que sería que puede ser usada para un eventual proceso judicial, prestar a mérito ejecutivo, y lo que ustedes pacten en la conciliación no podrá ser modificado más adelante y tendrá efecto de cosa juzgada. Ya no podrán dirimir este mismo conflicto ante un juez o cambiar las condiciones que ustedes pacten en esta audiencia de conciliación al firmar el acta, que consta como lo que se pacte dentro de lo que acordemos, ustedes mismas acuerden acá. Voy a proceder, como les dije, yo soy el doctor Alexander Fernández Céspedes, abogado conciliador por más de 10 años, especialista en procedimientos conciliatorios de la Universidad de la Gran Colombia, y soy el que la universidad ha designado para asistirlos a ustedes en el desarrollo de esta diligencia de conciliación. Dentro de la solicitud que presentó la señora Valentina Sánchez, dentro de los relacionó unos hechos que voy a darme la oportunidad de leerlos para que ustedes los conozcan. Igualmente esos hechos estaban relacionados en los oficios de citación que se les hicieron a ustedes a estas audiencias, al igual que las pretensiones de la señora Valentina. Como hecho primero, tenemos que la señora Valentina es propietaria de un establecimiento comercial hace 24 años de razón social Eléctrico Sánchez, que se especializa en la venta de equipos de sonido y alta gama y se encuentra ubicada en la carrera 27, número 6745 de la ciudad de Bogotá. Como hecho segundo, tenemos que hace 5 años celebró con la señora Yanira Escobar un contrato de administración en el cual la señora Yanira se encargaba de la administración del negocio, se encontraba frente a la gestión del personal de ventas, la atención al público y del manejo, control y cuidado de los inventarios y de la mercancía del establecimiento. Como hecho tercero, tenemos que en dicho contrato, entre lo que ustedes dos pactaron, se estableció una cláusula de responsabilidad en la cual la señora Yanira, como convocada, se hacía responsable del cuidado y seguridad de las mercancías del inventario del almacén, para lo cual, entre otras medidas, era responsable de contratar y pagar un servicio de vigilancia privada las 24 horas del día para el respectivo cuidado del establecimiento y la mercancía del negocio. Como hecho cuarto, presentada en la solicitud de la señora Valentina, tenemos que el pasado 28 de abril, en horas de la noche, ingresaron los asaltantes al local llevándose 150 millones de pesos en mercancía. Como hecho quinto, tenemos que para el momento del hurto, la convocada, la señora Yanira Escobar, no tenía contratado el servicio de vigilancia nocturno como era su obligación, según lo pactado en el contrato de administración. Como hecho sexto, tenemos que la convocante tasa los daños que le han causado en las ventas por el hurto de la mercancía en 50 millones de pesos. Y como hecho séptimo que manifiesta la convocante es que las partes pues no han llegado a un acuerdo hasta el día de hoy. Igualmente, la señora Valentina Sánchez Salas realizó unas peticiones frente a esos hechos que también fueron relacionadas en sus citaciones a la audiencia. Y la primera pretensión o petición es que la señora Yanira Escobar Malpica pague a favor de la señora Valentina Sánchez el valor de la mercancía hurtada, que ella estima en 150 millones de pesos. Y como segunda pretensión tenemos que, frente a los perjuicios por el hurto de esa mercancía, que la señora convocada, Yanira Escobar Malpica, a manera de resarcimiento pues de los daños causados, los cuales tasa, como ya lo dijimos en los hechos, la señora Valentina Sánchez los tasa en 50 millones de pesos, y pide que para el efecto de la señora Valentina pide que para el efecto de la cancelación de esos 50 millones que le recibe
un vehículo como pago de esos 50 millones, un vehículo que ella tiene conocimiento que es de su propiedad, como pago de esa pretensión. Dentro de esa solicitud voy a hacer una lectura de las pruebas que anexa la señora Valentina Sánchez, que pretende pues que sean tenidas en cuenta dentro de la presente audiencia de conciliación. Como prueba, la señora Valentina presenta un certificado de matrícula del establecimiento comercial, presenta un acta de inventario de la mercancía recibida el 1 de abril de este año, con las facturas de la empresa que los provee de esa mercancía. Presenta también un acta que ustedes mismas realizaron al día siguiente del hurto de la mercancía, donde hicieron un inventario de la mercancía que se habían hurtado. Presenta copia del reporte de la policía que atendió el caso y presenta también como prueba copia de la demanda interpuesta en la fiscalía por el hurto que ocurrió. Vamos a proceder a darle la palabra a cada uno de ustedes, y les voy a pedir el especial favor que cuando cuando inicien con sus intervenciones, se manifiesten si están de acuerdo con los hechos que se han mencionado acá. Entonces le pido el favor que intervenga la señora Yanira Escobar. Yo en este momento estoy de acuerdo. Yo sí era la administradora en ese momento. Estoy de acuerdo con los hechos y las pretensiones, porque existió un inventario. También sé que la obligación mía era la vigilancia y contratar una empresa, pero pues nunca lo hice porque nunca había pasado nada durante los 5 años y no quise subir costos. Entonces por eso pues nunca lo hice. Entonces tenemos que usted se encuentra de acuerdo con la lectura de los hechos, está de acuerdo con la relación contractual que existen entre ustedes, y después en resumen con los hechos relacionados en la solicitud de la señora Valentina. Sí, doctor, estoy de acuerdo. La señora Valentina, frente a los hechos y las pretensiones, son los hechos y pretensiones que se hicieron dentro de su solicitud. ¿Está de acuerdo con esos hechos? Sí, doctor, estoy de acuerdo con todos los hechos que usted mencionó y las pretensiones. Teniendo en cuenta que las partes están de acuerdo con los hechos que relacionamos acá, entonces vamos a tratar de de precisar lo que es el conflicto entre ustedes. Y el conflicto surge alrededor del hurto de la mercancía, que está perjudicando a la señora Valentina como propietaria, y pues que se hace necesario de que se establezca la voluntad de la señora Yanira en resarcir esos daños, y si entiende que es la persona que pues tendría que responder por esos daños y por ese hurto de esa mercancía. Entonces el conflicto jurídico aquí en esta audiencia giraría en torno a ponernos de acuerdo en que si existiese la obligación, la aceptación de la obligación y la responsabilidad por parte suya, mirar la forma más probable para que podamos pagar esa mercancía y las pretensiones que hace la señora Valentina Gómez. Entonces, no sé si estén de acuerdo en que giramos el problema de esta conciliación en torno a que se resarzan los daños de la señora Valentina Gómez. Sí, podemos llegar. Sí, ¿Están sí, de acuerdo? doctor Valentina Sí. Sánchez. Valentina Sánchez. Sí. Perfecto. Entonces, yo voy a darle la palabra a la señora Yanira Escobar para que se mencione frente a la primera, sus aspectos, o frente a la primera pretensión, mencione su posibilidad de llegar a un acuerdo frente a la primera pretensión, que se trata de que pague usted a favor de la señora Valentina Sánchez la suma de 150 millones de pesos
que es lo que ella manifiesta que es el costo de su mercancía que fue hurtada. Yo en este momento, doctor, no tengo todo ese dinero, no tengo esa plata. Lo único que podríamos llegar a un acuerdo que cuento en este momento es con 60 millones y los podría pagar en el mes de junio. El mes de junio porque no tengo más dinero, no cuento con más plata. La señora Valentina, ¿qué piensa al respecto de eso? Pues la verdad, esos 60 millones no, pues no son ni la mitad de los 150 millones, que es el total de pérdidas, entonces, pues no estoy de acuerdo. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo mejor, ¿no? La idea, doña Yanira Escobar, es que tenga presente que en este tipo de procedimientos la señora Valentina podría acudir a un inicio de un proceso civil por responsabilidad contractual, en donde pues usted se vería afectada en un mayor monto por el proceso que pues sería donde usted tendría que responder inclusive por los costos del proceso y pues por intereses dependiendo de las pretensiones que la señora Valentina en un eventual proceso pueda instaurar en contra suya. Entonces le recomiendo que por favor miremos la posibilidad entre las dos partes de que de una manera concertada lleguemos a un acuerdo para evitar que pues los costos en el caso suyo pues vayan a ser mucho mayores y pues pueda dar hasta la misma embargo de alguna propiedad que usted tenga o la misma pérdida de esas propiedades. Yo sé que si las partes se pueden poner de acuerdo, pueden lograr llegar a un punto del valor de esa mercancía y ponerse de acuerdo en una forma de pago. No sé usted si pueda contemplar la idea de pagar esos 60 millones de pesos que usted manifiesta tener y posteriormente en una segunda cuota pues pagar el resto el saldo de la diferencia de los 150 millones de pesos. Pues la verdad, doctor, me tocaría vender mi casa, mi carro, es lo único con lo que yo cuento. No sé, sería la posibilidad que si la señora Valentina me deja continuar con el contrato, que se termina en un año, y yo seguir siendo la administradora, seguir trabajando y hacer prórroga de ese contrato durante 10 años. Con eso más o menos podría ser 11 años para yo poderle cancelar los otros 60 millones. Pero pues seguir trabajando como administradora durante ese tiempo con un contrato. Estamos haciendo una propuesta, doña Yanira está llevando una propuesta de que pagaría los 60 millones de pesos en efectivo y pagaría después 60 millones de pesos más. 60 millones de pesos Para un más. total de 120 millones de pesos, no los 150 millones de pesos que la señora Valentina tiene dentro de sus pretensiones, sino 120 millones de pesos que los pagaría una cuota de 60 millones. ¿Cuándo la pagaría esa cuota? En junio En junio de este año. de este año. Bueno, estableceríamos que en junio de este año pagaría una cuota y 60 millones de pesos en junio, en 11 años, en junio del año 2031. Sí, señor. Pero pues Haciendo bajo la prórroga. condición de que, o bajo la propuesta de que también continúen con el contrato, bajo la misma calidad de usted siendo la administradora del local comercial durante 10 años. Esa sería la garantía suya para poder la señora Yanira sacar, completar pues el dinero para poder pagar la segunda cuota que estamos pactando, pagarla en junio del año 2031. 31, sí, señor. No sé, la señora Valentina, ¿qué piensa al respecto? Pues la situación es como complicada, entonces, pues bueno, sí, tocará, pues acepto la propuesta que me propone la señora Yanira. Entonces podemos Claro. decir que frente a la primera pretensión, que es el pago del hurtado, las partes acuerdan no pagar los 150 millones de pesos, sino pagar 120 millones de pesos en dos cuotas. La primera cuota, el próximo, podría ser el 30 de junio, Sí, doctor. próximo 30 de junio de 60 millones de pesos, y una posterior cuota de 60 millones de pesos en el 30 de junio, puede ser también del año 2031. Correcto. Sí, señor. Bueno, me parece muy bien que lleguen a ese acuerdo frente a esta primera pretensión. Hay que tener en cuenta
que este acuerdo, para ser valedero, teniendo en cuenta que es un plazo muy amplio, tiene que llegar a algunos acuerdos como la firma de un pagaré que le respalde la deuda, el pago de la segunda cuota a 11 años a la señora Valentina, para que usted se lo firme, suscriba un pagaré a favor de ella, teniendo en cuenta que este tipo de actas de conciliación, aunque presta mérito ejecutivo, también tiene una prescripción de 5 años. Luego, si se autoriza, como lo han acordado, el pago en 10 años de los 60 millones de pesos, para ese momento esta acta no prestaría ese mérito ejecutivo por el transcurso de esos mismos 5 años, para lo cual necesitarían que acordáramos o que ustedes acuerden dentro de esta acta clausular el hecho de que usted se obliga a suscribirle un pagaré a nombre de la señora Valentina, el cual tendrá como vencimiento o pago de esa deuda la fecha del 30 de junio del año 2031. Bueno, ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Estamos de señor. acuerdo? Listo. Listo, entonces vamos a pasar a la segunda pretensión para que mirar qué fórmulas proponemos de arreglo. Ustedes proponen que es que la señora Valentina Sánchez pide que usted, como propietaria de una camioneta Mazda CX5 de placas LGU 890, le ponga a nombre de la señora Valentina esa camioneta, y para resarcir los 50 millones de pesos de daños o perjuicios que considera ella pues que se le causan por el hurto de esta mercancía. ¿Usted qué opina, señora Yanira? No, doctor, yo no puedo más. No puedo salir de mi camioneta, que es lo único que tengo. Entonces yo pienso que por mi parte yo no estoy de acuerdo con lo que ella pide y no le entregaría mi carro. Yo lo necesito y lo estoy usando, entonces no voy a salir de mi carro. Bueno, hay que tener en cuenta, señora Yanira, que existe un contrato, existe una responsabilidad por parte suya, que usted es consciente de esa responsabilidad, que la primera pretensión, la señora Valentina, pues únicamente está cobrando el valor real del costo que a ella le costaron por medio de las facturas, pues es lo que se está comprobando, que le costaron los equipos que se hurtaron, pero que ese hurto le genera ya unas pérdidas porque, como ella lo manifiesta en su solicitud, no está abriendo el almacén, no está vendiendo, y ya ha transcurrido un mes, y pues eso pues usted más que nadie sabe como administradora que le genera una pérdida por las ventas dejadas de realizar en el almacén, y esa pérdida ella las estima en 50 millones de pesos, que de no llegar a un acuerdo, pues ella podría nuevamente, como se los manifesté en la primera pretensión, podría llegar a iniciar un proceso, un eventual proceso civil de responsabilidad civil contractual, porque sí, efectivamente sí se le está generando un perjuicio. Entonces podría usted considerar de pronto la forma de llegar a un acuerdo frente a esos 50 millones de pesos que ella establece como perjuicios, señora Yanira. Y no, doctor, la verdad no tengo y no voy a conciliar en esto y no voy a salir de mi carro y no, yo voy a dejar así, no estoy de acuerdo. Pues la señora Valentina, frente a que no se pueda llegar a un acuerdo a esta segunda pretensión, usted tiene la posibilidad de, mediante una demanda civil por responsabilidad civil extracontractual, hacer efectivas estas pretensiones ante un juez civil. Ya más adelante, dependiendo el hecho de que ustedes van a continuar con sus relaciones contractuales, podrían también solicitar una futura audiencia de conciliación frente a esta petición, o inclusive iniciando la señora Valentina Sánchez en contra de la señora Yanira un proceso como el que ya mencioné en la jurisdicción civil ante un juez civil, pues ahí mismo también podrían conciliar si de pronto la administración del negocio le dan más adelante la eventual oportunidad de poder resarcir de ustedes llegar a un acuerdo, o ustedes poder resarcir, o la señora Yanira poder resarcir a la señora Valentina, pues los perjuicios que
que obviamente sí se le han causado por el hurto de la mercancía y por no poder seguir ejerciendo su actividad comercial normalmente. Entonces, quedaría nomás que manifestarle a la señora Valentina que frente a este acuerdo, pues frente a esta pretensión no se puede llegar a un acuerdo y que le quedan a usted los recursos judiciales para poder hacer efectiva esa pretensión y que con esta acta pueden realizar ese proceso judicial en contra de la señora Yanira. En una eventual manera, pues en el eventual, como ya lo dije, en la eventual situación de que no llegaran a un acuerdo más adelante, teniendo en cuenta, como le dije, que van a continuar ustedes con su relación contractual, según lo pactaron ustedes. Entonces, teniendo en cuenta que ya se agotaron las dos pretensiones, y considerando que el Centro de Conciliación en ejercicio de las funciones que le otorga el artículo 11 de la Ley 640 del 2001, amablemente ha ofrecido sus buenos oficios, celebrando esta audiencia de conciliación, y en donde se trataron de por lo menos solucionar algunas de las pretensiones y algunos de los conflictos que las partes tenían. Entonces, llegando a un acuerdo parcial, el cual vamos a darle lectura y de acuerdo a lo que hemos manifestado y ustedes han manifestado dentro de esta audiencia, pues vamos a proceder a analizar y a mirar de la mejor manera si esos son finalmente los acuerdos a los que han llegado ustedes como partes dentro de esta audiencia de conciliación. Tenemos que el primer acuerdo es que la parte convocada, la señora Yanira Escobar Malpica, pagará a favor de la convocante, señora Valentina Sánchez Salas, por concepto de valor de la mercancía hurtada del establecimiento comercial, la suma de 120 millones de pesos. Sí. ¿Correcto? Así es. Los cuales pagará en una primera cuota por un valor de 60 millones de pesos. Suma que deberá pues pagar en efectivo el día 30 de junio del 2020. Correcto. Como lo hemos pactado acá. Y la segunda cuota por un valor de 60 millones de pesos, suma que pagará también en efectivo el día 30 de junio del año 2031. Ok. Las partes acuerdan que estas obligaciones serán exigibles ejecutivamente en un eventual proceso de no cumplir con con este acuerdo, con estas cuotas. Ese es el mérito ejecutivo que presta esta acta de conciliación. Entonces, que de no cumplir con cualquiera de estas cuotas, serán exigidas ejecutivamente a la acreedora, que en este caso sería usted, la deudora, perdón, por parte de la acreedora, que sería la señora Valentina. Necesitamos consignar entonces también la forma y el modo de pago, y vamos a, según lo que me comunica la señora Valentina Sánchez, las cuotas pactadas serán pagadas en la cuenta corriente, queda consignado acá, número 2356-6589, a nombre de la señora Valentina, del Banco Colombiano, en las fechas pues que se han señalado. Como segundo acuerdo, tenemos que las partes pactan una cláusula aceleratoria, teniendo en cuenta que si por alguna circunstancia usted no llega a cumplir con el pago de la primera cuota al 30 de junio del 2020, la señora Valentina tendrá la posibilidad de cobrar la cuota que pactaron para el 2031 por medio de esta cláusula aceleratoria, ¿sí? Entonces lo mejor es que se cumpla con esa cuota, se deja sin efecto esta cláusula, aceleratoria, y posteriormente pues no quedaría la obligación sino el pago de la segunda cuota de 60 millones en el 30 de junio del año 2031. Pero en el dado caso debemos pactar esta cláusula para que en el dado caso que usted no cumpla con la primera cuota que estamos pactando, que están ustedes pactando, pues la señora Valentina Sánchez tenga la oportunidad de acudir a cobrar ejecutivamente el total de la deuda.
Entonces, por lo que la cláusula aceleratoria queda sujeta al no pago de la primera cuota pactada, ¿sí? Si llega a suceder eso, que es una condición resolutoria, entonces se daría aplicación a esta cláusula aceleratoria. Si el pago de la primera cuota pactada en la cláusula anterior, en la cláusula primera, como de condición resolutoria por parte de la deudora Yanira Escobar Malpica, aquí convocada, si no se llegara a pagar esa cuota a favor de la acreedora Valentina Gómez Sánchez, aquí convocante, esta cláusula daría a la acreedora la posibilidad o la facultad de declarar vencido anticipadamente la totalidad del crédito, dando así por exigido el plazo convenido y pudiendo exigir ejecutivamente, como ya lo dije, ya se los expliqué, por esta causa de inmediato el pago de la totalidad de la deuda aquí acordada. ¿Están de acuerdo las partes? Sí, doctora, de acuerdo. Perfecto. Entonces, como tercer acuerdo tenemos que las partes acuerdan con el fin de que no opere el fenómeno de la prescripción sobre el pago de la segunda cuota pactada, la deudora aquí convocada, señora Yanira Escobar Malpica, se obliga a suscribir a favor de su acreedora, aquí convocante, señora Valentina Sánchez Salas, el 30 de junio del 2020, es decir, en el momento que usted pague la primera cuota, el 30 de junio de este año, ese mismo día también las dos suscribirán el pagaré por la suma equivalente a la segunda cuota ya pactada en la cláusula primera, esto es por 60 millones de pesos, el cual se diligenciará con fecha de vencimiento 30 de junio del año 2031. Acuerdan las partes que pues estas cuotas no generan ningún tipo de interés y además las partes acuerdan que esta obligación será, como ya lo hemos dicho, exigible ejecutivamente en caso de incumplimiento y que en este caso se cobrará por parte de la acreedora aquí convocante los intereses corrientes permitidos por ley por el tiempo desde la fecha en que se hizo exigible la obligación hasta el momento en que se haga efectivo su pago. Como cuarto acuerdo tenemos que las partes han acordado que el contrato de administración vigente entre ustedes será prorrogado por un término de 10 años más bajo las mismas condiciones que el actual y en las mismas calidades. Las mismas calidades, esto quiere decir que pues la señora Valentina Sánchez tendrá la calidad propietaria y la señora Yanira Escobar tendrá la calidad de administradora. La prórroga aquí pactada deberá ser firmada por las partes el día de terminación del contrato actual, ¿sí? Me manifestaban ustedes que el contrato actual todavía tiene una vigencia de 1 año, entonces el día de terminación ustedes pactarán la prórroga de ese contrato, la cual prórroga que será firmada ante notario público el día señalado a las 8 de la mañana en la notaría 63 del circuito de Bogotá. Esto es el día 30 de junio del año 2021, que es 2021, que es el año entrante que me dice ustedes que tiene, o que aparece aquí el contrato como prueba de que tiene vigencia hasta el año entrante, en el día 30 de junio del año 2021. Entonces, esa misma fecha la estableceremos como la fecha para que ustedes se reúnan en la notaría 63 de Bogotá a las 8 de la mañana para firmar la prórroga de ese contrato. Esa es una obligación por parte de la señora Valentina aquí pactada con la señora Yanira Escobar. Entonces, una vez relacionados en la parte anterior los acuerdos a los que se obligaron las partes, se deja constancia que frente a la segunda pretensión, que es la de la solicitud de pago de los permisos por 50 millones, ustedes las partes no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, evacuadas las dos pretensiones y ya leídos los acuerdos de los que llegaron las partes, decimos que
se logró un acuerdo parcial, no es un acuerdo total, se logró un acuerdo parcial frente a la primera, un acuerdo frente a la primera pretensión y un no acuerdo frente a la segunda pretensión, lo que denominamos como un acuerdo parcial. Y en consideración a que los interesados conciliantes han aceptado el acuerdo que contiene la presente acta, el conciliador imparte su aprobación y advierte a los interesados que, de conformidad con la Ley 446 de 1998 y la Ley 640 de 2001, como ya se los había manifestado, en la presente acta o acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada quiere decir esto que sobre lo acordado no podrá iniciarse una nueva conciliación, no podrá iniciarse un eventual proceso frente a la primera pretensión conciliada, lo que sí podrá hacerse frente a la segunda pretensión, lo cual no conciliar. Entonces, da tránsito frente a esos acuerdos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo como lo hemos manifestado. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí. ¿Están de acuerdo en todas las partes del acta? Sí, doctor. Entonces, ya he leído una vez este texto y siendo las 4 de la tarde del día 2 de junio del año 2020, se da por terminada la presente, siendo aprobada por las partes y firmada por quienes en ellas intervinieron. Entonces, procedemos a firmar, por favor, las actas para finalizar la audiencia de conciliación. Gracias, doctor. Gracias. De estas actas, se le dará copia a cada uno de ustedes y esa primera copia es la que presta mérito ejecutivo. Se les expedirá la copia, pues inmediatamente tenga la firma de la directora del Centro de Conciliación. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho haber asistido al Centro de Conciliación de la Universidad de la Gran Colombia y espero que hayan satisfacido todas sus necesidades y todos sus conflictos aquí en este Centro de Conciliación y con la expedición del presente acuerdo conciliatorio que tenemos. Muchas gracias. Gracias, doctora. A usted. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.